Bien, hermanos, no sé cuántos de ustedes vieron imágenes o conocen acerca de lo que es las pirámides de Egipto. ¿Conocen? ¿Los niños han visto alguna vez las pirámides de Egipto? ¿Alguna vez vieron una imagen o han escuchado hablar acerca de la Torre Eiffel en Francia? ¿O la Estatua de la Libertad en Estados Unidos? ¿El Cristo Redentor de Brasil? ¿O el Obelisco de Buenos Aires? ¿Lo han escuchado o algunos han visto? ¿A cuántos les gustaría conocer estos monumentos u otros, que hay muchísimos? En realidad solamente traje algunos ejemplos de aquellos que por ahí son destacados, y hay otros más, pero no podía hacer toda una lista de monumentos, ¿no? Pero existen esos lugares, están esos monumentos, y nosotros los observamos ya sea en el estudio de la materia historia, lo podemos ver incluso en documentales, lo podemos ver en noticias, lo podemos ver por varios lugares. Pero quiero hablar acerca de estos monumentos, o sea, de lo que es un monumento. La palabra, el vocablo monumento en el original es latino y es monumentum, casi similar, de la cual el sufijo mentum hace referencia a mente, memoria o recordar. Es debido a eso que un monumento se considera aquellas obras arquitectónicas que rememoran o recuerdan a algún acontecimiento relevante o de gran importancia que haya ocurrido en el pasado o a un personaje emblemático que de alguna forma haya marcado su huella en la historia. Estas estructuras o estos monumentos son significativas, generalmente tienen mucha relevancia, son obras que en la mayoría de los casos son de algún particular y perfecto diseño arquitectónico, las cuales tienen gran valor artístico, social e histórico debido al hecho de que son considerados elementos ceremoniales, ¿sí? Entonces, por medio de estos monumentos, esos monumentos que ustedes conocen, como que les he mencionado, como la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, no están ahí simplemente para que se saquen fotos. Están ahí conmemorando algo. Si ustedes, obviamente no voy a traer ahora, pero si ustedes investigan van a ver que están conmemorando algo, están tratando de indicar algo a lo largo de la historia. Eso quiero dejarlo en mente de ustedes acerca de estos monumentos para poder introducirme al sermón de hoy. El domingo pasado terminamos el capítulo 3, pero si alguno pensó que había terminado la historia del cruce del Jordán, estaba equivocado, no es así. En esta mañana, con la ayuda de Dios, veremos algunos detalles más que nos da el relato de este cruce, y en el capítulo 4 vamos a empezar hoy. Vamos a ver estos detalles que Dios busca asegurarse que recuerden, porque este evento milagroso y maravilloso no podía quedar en el olvido. Y evidentemente, en nuestros días podemos ver que Dios logró, en resumidas cuentas, logró hacerlo, ya que si hoy tenemos el libro de Josué, es porque Dios en su infinita sabiduría preservó esta historia, pero no para recordar a Moisés o a Josué, aunque ciertamente lo hacemos. El Señor preservó su palabra a lo largo de la historia humana, hermanos, principalmente para que reconozcamos al Dios del cielo y de la tierra, y para que recordemos sus promesas, sus obras, sus poderosas obras, y cómo Dios de pura gracia liberó a su pueblo y los condujo a la tierra prometida, para que todos desde esos días hasta nuestros días podamos confiar en el único Dios de las Escrituras, el único Dios que cumple sus promesas. Entonces, la Biblia nos habla acerca de Dios,
y esta historia no es diferente. Entonces, en esta mañana he titulado el sermón Un evento digno de recordar. ¿Sí? Entonces, este cruce del Jordán es un evento. Y sin duda, es un evento maravilloso, un despliegue del poder de Dios, una demostración de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Un evento que debe ser recordado. Como dije, toda la Biblia trata de las obras de Dios. Y como vamos a ver en esta mañana, para nosotros recordar estos eventos importantes que para Dios son importantes, y Él quiere que nosotros los recordemos, vamos a ver 4 aspectos que nos van a ayudar a nosotros a no olvidar, primeramente, quién es Dios, y segundo, qué es lo que Él hizo. ¿Sí? Entonces, 4 elementos, cuatro conceptos que vamos a ver acerca de esta historia del cruce del Jordán. El domingo que viene vamos a continuar con esto porque vamos a finalizar el capítulo 4 y prácticamente ahí estaremos finalizando la historia del cruce. Entonces, lo primero que vamos a considerar es que este evento que el pueblo tiene que recordar en este cruce del Jordán es que la obediencia es el camino a la bendición. Lo primero que vamos a ver es esto: la obediencia es el camino a la bendición. Leemos entonces de los versículos 1 al 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Hasta ahí. Hermanos, ya vimos que Dios empezó esta travesía hablándole ¿a quién? A Josué. Vean si quieren nuevamente el versículo 1 del capítulo 1, después de la muerte de Moisés, habló Dios a Josué. Empieza esta travesía hablando a Josué, indicándoles cómo debían prepararse y ponerse en marcha para cruzar el Jordán. Y ahora vemos que Dios otra vez termina hablando con Josué, dándole los detalles finales de este cruce del Jordán. Empieza indicándole el camino y termina indicándole los últimos detalles importantes para Dios, los cuales debían quedar en la mente de estos que estaban experimentando en ese momento el poderío de Dios. Entonces, hasta acá hemos avanzado 3 capítulos y hasta este punto vimos que no hay, hermanos, no hay ninguna acción sin la guía o el consentimiento de Dios. Y el resultado de seguir fielmente las instrucciones de Dios es que, dice ahí en el versículo 1, que toda la gente acabó de pasar el Jordán. ¿Y por qué traigo esto? Porque, hermanos, obviamente no puedo retrotraerme mucho en pasajes anteriores, pero ustedes saben que este mismo pueblo estuvo ahí a punto de cruzar el Jordán, y por no confiar en Dios, por no creer en Dios, por dudar de Dios, prácticamente no pudo pasar el Jordán. Y ahora vemos que siguiendo las instrucciones de Dios y siguiéndolas fielmente, este pueblo dice que toda la gente hubo acabado de cruzar, de pasar el Jordán. Los casi 3 millones de personas, entre niños, grandes, mujeres y jóvenes, habían cruzado este río. Este pueblo por segunda vez estaba experimentando la poderosa mano de Dios, porque ya había pasado esto en el mar cuando el pueblo salía de Egipto. Otra vez los ojos de este pueblo estaban viendo que lo imposible, para Dios es posible.
Otra vez estaban experimentando esto. Y hermanos, siempre que leemos las Escrituras, debemos tratar de ponernos en el lugar, pensar como ellos están pensando, tratar de entender lo que ellos están experimentando, para nosotros entender la gran bendición que estaban recibiendo. Es necesario que cada vez que lean las Escrituras no las lean tan superficialmente, sino que piensen en ese entonces, y a medida que van leyendo ustedes se van a dar cuenta que esto no es un suceso más, sino que es una gran bendición, porque 40 años, hermanos, 40 años este pueblo había peregrinado en el desierto por dudar de Dios. Ahora, por confiar y seguir las instrucciones de Dios, estaban llegando a su fin. Todo ese peregrinaje estaba llegando a su fin por seguir las instrucciones de Dios. Hermanos, para los israelitas, la promesa de una tierra prometida se estaba haciendo real. ¿Se imaginan? Hermanos, ¿se imaginan esto? Por eso les digo, a nosotros no nos va a causar ninguna emoción si no nos ponemos en el lugar de ellos. A nosotros no nos va a motivar nada si simplemente lo vemos como una historia lejana. Pero piensen, hermanos, 40 años en el desierto, probando Dios a este pueblo, y que ahora estaban dando sus primeros pasos, estaban apoyando la planta de sus pies en la tierra tan esperada, y todo por confiar y seguir cada una de las instrucciones de Dios. Ustedes deben imaginarse ver a este pueblo esperando esa tierra prometida y ahora pisando ese lugar. Un hermano dice al respecto: el único baluarte natural, que era el río, había sido superado sin ningún problema por el pueblo de Dios. Es seguro que la emoción embargaba el corazón de toda aquella gente. La experiencia de pisar ya la tierra prometida sería para muchos, si no para todos, un sentimiento indescriptible. Es importante, mientras leemos las Escrituras, que reflexionemos en el contexto inmediato lo que está pasando, para ver después también inclusive lo que nosotros experimentamos en Dios. Dios nos ayude, hermanos, y nos dé gracia para ser sensibles a la voz de Dios, no solo para oír, sino para creerle y seguir sus instrucciones. En esta parte de la historia, Dios quiere que recordemos que hubieron personas que vieron las maravillas de Dios, disfrutaron de la bendición de Dios por seguir la voluntad de Dios. Ellos pudieron ver: yo haré maravillas entre ustedes, le dijo, y ellos están experimentando esto. Pero veamos cómo continúa Dios instruyéndoles o instruyendo a Josué en este fin del cruce del Jordán. Versículo 2 dice: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. No sé si recuerdan, pero la semana pasada veíamos en el capítulo 3, versículo 12, que Dios ya le había dado esta instrucción a Josué, y aunque en ese momento no le había dicho el motivo por el cual él tenía que elegir 12 hombres, yo le dije: la próxima semana vamos a estar viendo eso y así vamos a seguir continuando. Ahora nos dice el Señor cuál era el propósito de esta elección. 12 hombres que representarían a las 12 tribus de Israel. Versículo 3 dice: ¿qué iban a hacer estos hombres? Y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, las 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Estos 12 representantes del pueblo debían ir hasta donde estaban los sacerdotes con el arca. Y ya está, dice ahí que debían recoger una piedra cada uno y cargarlo hasta el lugar donde iban a pasar o donde iban a acampar esa noche. Pero la disposición de obedecer es ejemplar, hermanos.
Ellos ya habían cruzado y ahora Josué le está diciendo, tienen que ir y buscar 12 piedras. Ya me imaginaba por ahí los niños o a veces los jóvenes que van creciendo, incluso a veces nosotros los grandes, siempre queremos la más fácil. Recién pasamos por ahí. De pasadita podríamos haberlo traído, nos podría haber dicho antes. Hermanos, ellos obedecen, no hay ni un pero, ni un no hay nada. Ellos van a buscar esas 12 piedras que el Señor les estaba diciendo para que ellos puedan levantar ahí un monumento. ¿Y esto por qué? ¿Y para qué sería esto? Como Dios conoce todas las cosas y conoce a la raza humana, Él sabía que el pasar del tiempo podía borrar el recuerdo de este gran evento. Este evento digno de recordar, pero por más digno que fuera, Dios sabía que la debilidad del ser humano simplemente podía en el tiempo quedar en el olvido. Por eso es que tenía en mente hacer que estas piedras sean como un monumento conmemorativo en ese lugar para que el pueblo recuerde esta maravillosa obra que Dios había hecho con este pueblo. ¿Qué podemos extraer para nosotros? Es evidente que el Espíritu Santo nos ayuda, tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos ayude a reflexionar en estos eventos, en estos acontecimientos, porque sinceramente, hermanos, yo estoy aprendiendo mucho con todo esto que me está tocando compartirles, exponerles, porque uno a empezar a leer y a escudriñar y a escarbar cada vez más en profundidad y uno empieza a ver detalles que antes por ahí en una simple lectura no lo tenía. Y es por eso que a mí el Señor me exhortaba y creo que debe hacerlo con todos nosotros por medio de estos relatos. Nosotros debemos pedirle a nuestro Señor y nosotros ser sensibles a esto y pensar cuántas veces nosotros hacemos cosas sin consultar a Dios y sin tomar en cuenta a Dios. Nosotros leemos, le hemos estado aprendiendo los sábados, los domingos, leemos la Biblia, escuchamos que los creyentes no somos autónomos, que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios y por su palabra. Sabemos que debemos perseguir la voluntad de Dios. Pero hermanos, mientras yo analizaba esto, pensaba en cuántas cosas hacemos simplemente por costumbre o simplemente por hacerlas y no tomando en cuenta a Dios, como si nosotros fuéramos autónomos como creyentes. Somos el pueblo escogido por Dios. Somos apartados para Dios, para seguir su voluntad. Es verdad que hay muchos ejemplos de este pueblo que no debemos seguir y fueron escritos para nosotros, para enseñarnos y no buscar o no provocar a ira a nuestro Dios. Pero en este relato, en esta instancia, esto de alguna manera nos tiene que servir para nosotros como ejemplo para poder seguir a Dios, porque es verdad que muchos de nosotros queremos ver las bendiciones de Dios. O no sé ustedes, pero yo quiero ver a Dios obrar en mi vida y en mi entorno, en la iglesia y en esta ciudad. ¿Por qué evangelizamos? No sé ustedes, pero yo evangelizo porque quiero ver el poder de Dios por medio del evangelio trayendo a más pecadores a la fe. Así como a nosotros Dios nos trajo, Dios puede seguir haciéndolo. Por eso evangelizamos. O por eso deberíamos evangelizar, para engrandecer el nombre de nuestro Dios y dar a conocer quién es nuestro Dios y la obra que Él hizo para pecadores como nosotros. Pero la realidad, hermanos, si hemos sido apartados por Dios para sus propósitos, debemos considerar nuestros caminos y cuántas veces nosotros hacemos cosas sin orar, sin consultar a Dios y sin ni siquiera preguntarnos si a Dios esto le importa. Y obviamente en esto todos podemos vernos
con falencias y es por eso que a mí me llevaba a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por ver que he hecho cosas sin consultar a Dios, no me daba... Es el darme cuenta de esto, el reflexionar que este pueblo siguió las instrucciones de Dios y que yo muchas cosas que he hecho no lo hacía consultando a Dios ni tomando en cuenta a Dios. Eso me llevaba a dar gracias a Dios por Cristo, hermanos. Por Cristo. Porque sin Cristo no tendríamos ni una sola bendición de Dios. Ni una sola bendición. Porque Cristo fue obediente en todo al Padre. Y por la fe, hermanos, su obediencia y las bendiciones son nuestras. Son nuestras, como dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos receptores de todas las bendiciones espirituales de nuestro Dios. Pero esto no significa, hermanos, que como creyentes nosotros vayamos por la vida viviendo como si no tuviéramos quien nos gobierne, haciendo lo que bien nos parece a cada uno. Hermanos, si bien la obediencia de Cristo ahora es nuestra, el Señor dice que no nos salvó por obras, pero nos salvó para buenas obras. Entonces debemos procurar seguir conociendo la palabra de nuestro Dios. Seguimos necesitando la palabra de nuestro Dios y tenemos que seguir aprendiendo la voluntad de Dios para vivir como pueblo de Dios. Que Dios haya hecho su obra por medio de Jesucristo no anula nuestra responsabilidad de seguir obedeciendo a nuestro Dios. Un hermano dice al respecto, la iglesia, el pueblo espiritual de Dios, no es una democracia, ni tan siquiera una teodemocracia como algunos opinan, sino una teocracia, es decir, un pueblo con gobierno divino. Hermanos, fin de la cita, esto nos indica que nosotros tenemos que seguir siendo gobernados por Dios. Debemos seguir las instrucciones de nuestro Dios. Debemos seguir buscando la voluntad de nuestro Dios. El Espíritu Santo, al inspirar las Escrituras, quería enseñarles y recordarles a sus lectores que los mandamientos y las instrucciones que Dios da son para que aprendamos a disfrutar de las bendiciones que Él tiene preparado para su pueblo. No son obstáculos, son medios por los cuales nosotros vamos a disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Entonces, si queremos ver las bendiciones de nuestro Dios, si queremos ver obrar a nuestro Dios a nuestro alrededor, sigamos las instrucciones de nuestro Dios, confiando en que Él hará su obra. Lo segundo que vamos a ver en este evento digno de recordar es que este evento debe pasar a la siguiente generación. Segundo punto, este evento va a ser recordado cuando pase a la siguiente generación. Con este evento Dios quiere enseñarnos y quiere recordarnos que tanto estos oyentes de ese tiempo y nosotros podamos contar las grandes obras, las grandes maravillas de nuestro Dios a las nuevas generaciones. Leamos a partir del versículo 4 al 7, dice: entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca de Jehová
cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Hermanos, este pueblo estaba llegando a este lugar, estaba tomando posesión, estaban pisando la tierra prometida y obviamente una generación nueva nacería en estas tierras. Y la generación que vivió las maravillas de Dios, que vivió este evento digno de recordar, morirían. Y como el ser humano, digo nuevamente, es propenso a olvidar los favores de Dios, era preciso establecer una señal que sería útil para contar a las nuevas generaciones cómo es que estos habían llegado a la tierra prometida y cómo es que ellos pasaron el Jordán. Era preciso recordar eso, entonces esas piedras iban a ser ese monumento recordatorio de la obra de Dios. Por medio de estas piedras, Dios se estaba encargando de que los futuros israelitas supieran y recordaran que la buena tierra en la que ellos estaban ahora habitando era un regalo de Dios, del Dios que cumple sus promesas. Él se está asegurando de eso. Ustedes van a morir, pero las siguientes generaciones tienen que saber lo que Dios ha hecho. Y notemos algo de la naturaleza de los niños. Vean en el versículo 6 dice, para que esto sea señal de vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significa estas piedras? Presten atención que no dice, en el caso de que sus hijos pregunten, o tal vez sus hijos les lleguen a preguntar. No. Dios está dando por hecho, porque Él sabe cómo van a crecer los niños. Él está dando por hecho que sus hijos serían preguntones. Ellos iban a preguntar, Él ya está dando por hecho. Ellos van a preguntar, ellos van a ver esas piedras y van a preguntar. No hay posibilidad de que ellos no pregunten. Eso es parte de la naturaleza de los niños. Después en la aplicación vamos a ver un poco de eso. Ellos preguntan, son preguntones y van a preguntar qué significan estas piedras. Versículo 7 dice, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca de Jehová. Cuando ella pasó por el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Los padres, hermanos, los padres debían contar a sus hijos que la omnipotencia del Todopoderoso se había manifestado por medio del arca del pacto mientras cruzaban el Jordán. Este recuerdo movería a las siguientes generaciones a temer, servir y adorar a Dios. Y era preciso que este pueblo siga pasando a la siguiente generación lo que Dios había hecho en esa instancia. Ya en otra ocasión, incluso Dios, habiendo hablado por medio de Moisés, les había advertido a este pueblo que tengan cuidado de olvidar de dónde Dios los había sacado. Porque estaba la posibilidad de que cuando ya estén en la tierra prometida y cuando ya estén disfrutando de todo lo que había en este lugar, ellos estaban propensos a olvidarse. Después, si quieren, lean Deuteronomio 8, pero yo voy a citar solamente dos versículos, 8:11 y 8:14, y lo voy a leer en Dios habla hoy. Y él dice, Dios por medio de Moisés le decía a este pueblo que iba a ir a la tierra prometida, tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les ordeno hoy. Versículo 14. No se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios que los sacó de Egipto donde eran esclavos. No se olviden de lo que Dios ha hecho. Es evidente, hermanos, que el recordar las obras del Señor los mantendría
los mantendría a este pueblo activos en el servicio y en la adoración a Dios. Y es preciso que nosotros tengamos en cuenta eso. Porque si no está Dios ahí, como también cuenta la historia más adelante, obviamente, si no está Dios, cada quien va a hacer lo que bien le parece a sus propios ojos. Es evidente, hermanos, que Dios quiere que se mantenga en recuerdo, en la memoria de su pueblo, las obras poderosas de Dios. Él quiere que su pueblo recuerde y pase a la siguiente generación quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y qué es lo que Él hizo sin nosotros merecerlo? ¿Qué aprendemos en esta parte? Como hemos oído, hermanos, los padres debían pasar a la siguiente generación las obras poderosas de nuestro Dios. Eran los padres los responsables de enseñar, contar y recordarle a sus hijos preguntones. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Él hizo? Padres, es su deber, es su tarea contarle a sus hijos lo que Dios ha hecho. Pero también es su tarea hacerles ver a sus hijos no solo lo que Dios ha hecho en la Biblia, sino lo que está haciendo en nuestras propias historias. Porque para ellos va a quedar como un cuento que pueden leer en los libros de la escuela, historias del pasado, pero estas historias no solamente quedan en el pasado, como hemos visto hoy, estas historias siguen dando testimonio hoy. Y ellos, nuestros hijos, tienen que saber eso. Pero son los padres quienes deben comentar, hablar con sus hijos. Hermanos, los niños en etapa de formación y crecimiento van a preguntar de todo, de todo. Y esto ya no es un misterio para los que son padres, y los que no son todavía padres, prepárense. ¿Esto para qué es? ¿Y esto por qué? Vos le explicás, pero ¿por qué? ¿Para qué? Y te preguntan todo te van preguntando porque obviamente están en su etapa de crecimiento, están en una etapa de formación y nosotros debemos darles respuestas. A veces los niños son impacientes y están preguntando una y otra vez y los padres estamos ahí impacientes como cuando vamos de viaje y de repente pasó una hora de viaje y estamos yendo a ponerle a Buenos Aires, son 14 horas de viaje y ya llegamos. No, falta mucho todavía. Pasó 2 horas, se durmieron, ¿ya llegamos? No, todavía falta. Y así son impacientes, pero son preguntones. Los niños son preguntones. Hermanos, esto nos enseña que los padres son los responsables de sus hijos. Sus hijos, hermanos, van a buscar respuestas a medida que van a ir creciendo. O se lo enseñan ustedes bajo la perspectiva bíblica, o se lo enseña el mundo bajo los parámetros carnales, pecaminosos, diabólicos y destructivos de los diseños de Dios. Ellos de una u otra manera van a aprender. ¿Sí? Si bien el texto está hablando acerca de las obras de nuestro Dios, yo quiero que por ahí como padres analicemos nuestra responsabilidad. Hermanos, nuestros hijos tienen que aprender, van a aprender. Pero Dios nos ha dado la responsabilidad a nosotros. Hermanos, no es el Estado y no es la iglesia, aunque la iglesia ayude en esto, pero no son los responsables de enseñarle a sus hijos los caminos de Dios. No somos los responsables de enseñarle a sus hijos el camino en el cual deben andar. Los responsables son los padres, porque ahí no ven ustedes que le digan vayan a los sacerdotes y ellos les cuenten qué es lo que Dios hizo. No, ustedes padres enséñenle a sus hijos.
Instruye a tu hijo desde niño y aun cuando llega viejo seguirá tus enseñanzas. Pero desde niño, desde la etapa de aprendizaje, desde la etapa donde son preguntones, instrúyenlo en la palabra de Dios, instrúyanlos en el camino de Dios, aunque parezca que no tienen resultados inmediatos, instrúyanlos, porque la palabra de Dios no es en vano, no es en vano, hermanos. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, en la Biblia de las Américas, versículo 4 al 7 dice, le decía a este mismo pueblo del encargo que Dios le está dando para con sus hijos: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No se cansen, háganlo en todo tiempo, hermanos. Debemos pasar a nuestros hijos las promesas de nuestro Dios. Debemos contarle las obras poderosas de nuestro Dios. Debemos comentarles y recordarles las buenas noticias de salvación, lo que Dios hizo por medio de Jesús, sus advertencias, y también que conozcan la voluntad de Dios, su Creador. Hay tantas cosas que nosotros debemos pasar a nuestro Dios. Entonces, aprovechemos cada momento como padres. ¿Para qué? Para hablar de ellas, dice ahí. A veces no tengo tiempo. No, aprovechen todo tiempo es bueno. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Todo es útil para nosotros poder enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios. Vayan por ahí, por el camino, ustedes van a ver que hay muchas cosas que van a ver que van en contra de Dios. No solamente digan, no mires eso, no veas esto, no vayas a tal lugar. Enséñenles, ¿por qué no? Enséñenles cuál es la voluntad de Dios. Porque a veces como padres lo único que sabemos decir, no hagas esto, no vayas a este lugar, no toques esto, no, y todo es no. Los padres son los no. Pero no enseñamos a nuestros hijos lo que dice ahí. Cuando les pregunten, cuéntenles las maravillas de Dios. Cuenten a nuestro Dios, tengan esto presente en sus corazones. Y aunque sus hijos no sean creyentes, no dice cuéntenle solamente si son creyentes, no, cuéntenle a sus hijos, para que ellos aprendan a tener temor de Dios, para que ellos sepan que cuando ustedes padres no estén, Dios está ahí. Hijos, tienen que aprender, y no busquen aprender del mundo, no busquen aprender de las filosofías de este mundo, aprendan de sus padres. Y si sus padres no son creyentes, busquen la enseñanza bíblica, porque es la enseñanza bíblica que debe ayudarles a considerar las obras de nuestro Dios, para que ustedes anden en temor. Y voy a hablar algo que por ahí a algunos no les va a gustar, es más, les puede molestar. Escudriñenlo con tranquilidad. Hermanos, pero necesito aclarar esto porque no es que lo vea acá, sino es un patrón general de un malentendimiento de este término. La sociabilización o la socialización. Yo he buscado hay muchos ejemplos, pero he buscado alguna definición de esto. La socialización es el proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de la vida los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra, escuchen bien, los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias, sucesos y de agentes sociales.
Evidentemente, la socialización algo va a dejarle a nuestros hijos. Algo va a incluir en ellos en su personalidad. Otra definición dice, la socialización está fuertemente conectada con la psicología del desarrollo, que enseña, uno, que los seres humanos necesitan experimentar experiencias sociales para aprender su cultura y sobrevivir. Dos, de lo que enseña la psicología del desarrollo, la socialización representa esencialmente todo el proceso de aprendizaje a lo largo del curso de la vida y es una influencia central en el comportamiento, las creencias y las acciones tanto de los adultos como de los niños. Hermanos, por mal entender este término o por simplemente ceder a este término, hay padres que han entregado a sus hijos al mundo. Han dejado que en el mundo experimenten lo que tengan que experimentar, lo que sea parte de su edad, que lo experimenten. Si los adolescentes son rebeldes, bueno, lo que pasa es que son adolescentes. Han dejado al mundo que los influencie, porque la socialización tiene esa idea, influenciarlos, formar en ellos una personalidad, formar en ellos pensamientos, formar en ellos, influenciarlos. Que ellos experimenten lo que tengan que experimentar, los entregan a las filosofías del mundo, llevándolos incluso de actividades en actividades porque se les ha dicho que tienen que socializar. Y en tanto buscar la socialización, están de un lado al otro a las corridas de tal forma que ya no les queda tiempo para pasar a sus hijos las promesas de nuestro Dios. Y antes de que me empiecen a apedrear, no estoy diciendo que encierren a sus hijos en sus casas. No estoy diciendo que no se relacionen con nadie. No estoy proponiendo que nos vayamos lejos, más lejos del Doradillo, más lejos que... No estoy proponiendo que nos aislemos del mundo en el que vivimos. No estoy diciendo eso. Lo que quiero que nosotros seamos conscientes es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos los caminos de Dios, lo cual el mundo no le va a enseñar. El mundo, hermanos, es verdad que nuestros hijos tienen que aprender a relacionarse con otros. Es verdad, pero enséñenles desde la perspectiva bíblica, porque el mundo le va a enseñar de otra forma cómo se tienen que socializar, cómo tienen que comunicarse, cómo tienen que desarrollarse. Ellos le van a enseñar a buscar resolver sus conflictos a los golpes. Ustedes enséñenles otra cosa. Enséñenles a obedecer a Dios. Enséñenles los caminos de Dios. No estoy diciendo que el socializar les va a hacer daño. Les estoy diciendo que si nosotros como padres no les enseñamos a socializar, no les enseñamos desde las perspectivas divinas y salir a un mundo preparados, instruidos, si nosotros no somos la influencia para nuestros hijos, el mundo va a ser la influencia para sus hijos. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, ese término tiene que ser usado sabiamente por nosotros. Nosotros tenemos que discernir esas palabras. No podemos simplemente porque tienen que... Bueno, sí, los llevamos al mundo, todo, que hagan todo en el mundo, que vivan en el mundo y ellos están siendo influenciados. Hermanos, dice ahí, cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana. Entonces, hermanos, ayudémonos unos a otros a no descuidar nuestro rol, este rol que Dios nos ha dado como padres.
Ayudémonos a pasar a nuestros hijos las promesas de nuestro Dios, sus poderosas obras que son dignas de ser recordadas de generación en generación. Que el Señor nos ayude a ayudarnos entre padres, animarnos entre padres, porque es verdad que muchas veces los padres como que pierden fuerzas porque ven a sus hijos que les enseñan y parece que no da resultado y no da resultado. Oremos por nuestros hijos para que a pronta edad el Señor los rescate. Oremos para con nuestros hijos que los guarde del mundo, porque efectivamente ustedes no van a poder estar el 100% del tiempo con sus hijos. Es más, ¿qué pasa si el Señor los llama a su presencia? Podríamos decir: Señor, le he dado tu instrucción. Señor, le he recordado tus obras. Podríamos decirle al Señor: Señor, he hecho todo mi esfuerzo para que ellos conozcan tus caminos. Eso es lo que nosotros debemos aprender y animarnos como padres a pasar a nuestros hijos. Bueno, me extendí bastante en este punto, voy a tratar de ser más rápido en los que vienen. Tercer punto, un evento digno de recordar debe tener un monumento conmemorativo. Versículo 8 y 9 dice: y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Dice ahí entonces que estos hombres, estos 12, obedecieron, fueron y buscaron y pasaron al lugar donde acamparon y levantaron allí, obviamente, este monumento, este emblema que les serviría de recordatorio. Hermanos, estas piedras forman un monumento, pero muy particular, porque les recordaría el fin de toda la experiencia que este pueblo tuvo ya atravesando desde Egipto hasta los 40 años de peregrinaje en el desierto y el inicio de unas nuevas experiencias en la tierra que fluye leche y miel. Estas piedras les recordaría un fin y un inicio de nuevas experiencias. Y hermanos, haciendo referencia a los ejemplos del principio, si ustedes tuvieran la posibilidad de ir a los monumentos que les mencioné, Cristo Redentor, la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, ¿cuántos de ustedes irían con muchas ganas a conocer y sacarse fotos, selfie? Estoy acá en Francia, estoy acá con la Estatua de la Libertad. No se hagan los que no, yo no quisiera. A ver, si tuviéramos la posibilidad, capaz lo haríamos y haríamos algún otro viaje más. Ahora bien, ¿cuántos viajarían a sacarse selfies con estas 12 piedras? Parecen no tan llamativos, porque si vemos de una forma razonable, hermanos, este monumento no sería muy grande ni muy llamativo como podemos nosotros estar acostumbrados a ver en nuestros días. Piensen por un momento, ¿cuánto podrían cargar en su hombro un hombre, incluso los hombres más fuertes en ese día? Preguntándole a Solano, que es picapedrero, ellos tenían que llevar piedras. Y yo pensando en el trabajo que tenía, ¿cuánto puede cargar en el hombro un hombre? Yo llegué a cargar una bolsa de 50 kilos en el hombro, pero no es lo mismo una bolsa que una piedra. La piedra es un poco más incómoda, ¿verdad, Solano? Entonces, yo he visto cargar a hombres más grandes que yo. Mientras yo llevaba una bolsa de 50, él llevaba una acá en la cabeza y otra acá en el brazo, 100 kilos, ponele. Pero no más de eso. Y no creo que
a hombros lleven o capaz que sí, ponele hasta 100 kilos. Pero evidentemente no iba a ser llamativo y no iba a tener un esplendor porque no dice tallen esas piedras, no. Lleven, cárguenlos y pónganlos ahí. No sabemos si las pusieron en hilada, no sabemos si las pusieron una arriba del otro, no sabemos cómo, pero esas 12 piedras tenían que estar ahí. Y entonces nosotros capaz ponemos 12 piedras y nos sacamos selfie donde sea y ya está, no tenemos que estar viajando hasta allá. Hermanos, es evidente que el valor no está en el peso ni en lo grande de las piedras. El valor está en lo que representaban esas piedras. Hermanos, ellos habían presenciado un gran milagro y esas 12 piedras iban a ser puestas en ese lugar donde pasarían la noche. O sea, hermanos, pasarían la noche. No es un dato, digamos, fácil de pasar. Hermanos, esas piedras iban a estar donde la gente pasaría la noche, o sea, en la tierra de Canaán. El pueblo ya estaba en la tierra prometida, hermanos. Ya estaba ahí. Y eso era algo digno de conmemorar. Y es por eso que era un evento digno de recordar y esas piedras servirían para no olvidar esa obra de nuestro Dios. Hoy, como iglesia, también tendremos dos elementos conmemorativos de la obra de nuestro Dios: el pan y la copa. No son muy llamativos, no son panes gigantes, pero representan y nos recuerdan la maravillosa obra de salvación de nuestro Dios. Hermanos, con Josué el pueblo llegó a la tierra prometida, y esto, según lo que conocemos de la Biblia, era una sombra de lo que Jesús haría con su pueblo llevándoles a la ciudad celestial. Hermanos, estos elementos son conmemorativos, son un recordatorio de la obra de nuestro Dios y nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos. Si sus hijos les preguntan o les dicen ¿qué son estos elementos?, respondan que es el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nuestros pecados. Con estos elementos conmemorativos nosotros podemos hablarles, enseñarles acerca de la salvación del Señor y que también es un digno evento de recordar. Último, cuarto punto, que un evento conmemorativo va a mostrar el gran poder de Dios. Dice versículo 10 al 14, los sacerdotes que llevaban el arca se pasaron en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de ¿quién? De Jehová. Versículo 14, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Hermanos, esta generación debía recordar y enseñar a la siguiente generación que en ese lugar Dios había manifestado su gran poder. Las repeticiones del arca y Jehová nos indica de la gloriosa presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios quiere que recordemos que cuando el arca del pacto de Jehová pasó por el Jordán, hermanos, las aguas del Jordán se detuvieron. Así el pueblo pasó en seco.
Y eso no solo sería para testimonio para sus hijos, sino para todas las naciones. Y esto vamos a seguir viéndolo la próxima semana. La grandeza de este acto, lo que Dios está haciendo a través de todo esto, y eso lo vamos a ver ya finalizando el capítulo 4 la próxima semana. Así que sean pacientes hasta la próxima semana para ver estos últimos relatos del cruce del Jordán. Hermanos, como última aplicación, nosotros ya no debemos recordar solamente el cruce del Jordán, porque también tenemos nosotros otro evento poderoso y mucho más digno de recordar. Y este evento es que el Dios eterno vino a este mundo para abrirnos camino al reino de Dios. Hermanos, el Dios eterno tomó forma de hombre, hizo grandes milagros, murió y resucitó y venció a la muerte y volvió al Padre y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Él tiene toda autoridad y todo dominio sobre toda la tierra, y todas esas obras portentosas es lo que la iglesia hoy debe recordar. Esa obra poderosa de nuestro Dios por medio de Jesucristo, venciendo la muerte, venciendo el pecado, hermanos. Debemos recordar esto. Y la iglesia recuerda este evento por dos razones. Una, para la salvación de más pecadores. Amigo, amiga, Cristo hizo una maravillosa obra al subirse en esa cruz y ser colgado en ese madero. Solo por verle a Él y poner tus ojos en Él, poner tu fe en Él. Y si te arrepientes de tus pecados, puedes ser salvo, puedes pasar de muerte a vida, puedes pasar de la condenación eterna a la vida eterna con Dios. Es una maravillosa obra, pero debes creer en Él y arrepentirte de tus pecados. Hay salvación aún en nuestros días, pero por medio de Jesucristo. Ya no necesitas a Josué para llevarte a la tierra prometida, necesitas a Cristo en esta mañana. Cree en Cristo y tendrás vida eterna, porque lo aseguran las Escrituras. Pero también es para animar a su pueblo, hermanos, la iglesia. Hermanos, no debemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Debemos continuamente recordar la obra de Cristo y pasar a nuestros hijos esa poderosa obra que Dios hizo en ustedes. No solamente la obra de Dios que hizo en el pasado. Hermanos, cuéntenle, así como cuentan su testimonio acá, cuéntenle a sus hijos lo que Dios ha hecho en ustedes. Cuéntenles, recuérdenles, tengan ánimo, porque el Señor nos manda a que le recordemos y que no olvidemos la poderosa obra del Dios que cumple sus promesas.